Hemos invitado esta noche al candidato a la región Lima Provincias. Él es Nelson Chuy, del partido Concertación para el Desarrollo Regional. Pues queremos que nos exponga sus propuestas. Estamos tratando de abrir espacio para los candidatos, alternando candidatos regionales, distritos de Lima, porque creemos que es muy importante que usted vote, no solo convencido o emocionado, que vote sobre todo sabiendo, conociendo los postulados de las personas que pretenden un cargo tan importante. A Lima Provincias postulan 15 candidatos. Bienvenido, señor Chuy. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias, Cecilia, por la oportunidad. Te agradezco realmente a ti y a la transmisora por la oportunidad de poder llegar a las 9 provincias de la región Lima. Usted encabeza un movimiento regional. ¿Quiénes lo apoyan? A ver, nosotros justamente somos un movimiento regional porque conscientes de que las elecciones municipales y regionales son elecciones locales, consideramos que era prudente crear un movimiento. Teniendo en cuenta que nosotros fuimos los que luchamos para crear la región Lima, yo tuve la suerte de liderar ese movimiento y cuando se crea la región Lima, después de 4 años de esfuerzo, dijimos, hay que formar un movimiento regional para que conozca la realidad, porque nosotros veníamos desde la Cámara de Comercio, yo era presidente de la Cámara, y comenzamos a trabajar los ejes transversales, las carreteras, el sueño de la carretera Huánuco, de Huacho a Huánuco, el sueño de toda la hidroeléctrica que estaba en proceso. Vimos un proyecto de la FAO que nos decía qué teníamos que hacer, y ese proyecto tiene ya 40 años, y se está cumpliendo casi al pie de la letra todo lo que la FAO dijo hace 40 años. Después tuvimos otro documento que nos decía cómo combatir la pobreza, y ahí decía que había que crear corredores económicos para combatir la pobreza con sostenibilidad. Entonces, en base a esos 2 grandes estudios, creamos el movimiento con enfoque de cuenca, para pensar que el desarrollo transversal es el desarrollo de los pueblos. Y justo la región Lima tiene 10 cuencas y 3 microcuencas, pero aparte de eso también tenemos 5 o 6 grandes ejes transversales. Por ejemplo, Barranca Cajatambo es un eje. El otro es Huaura, Sayán, Churín, Ollón, que llega hasta Huánuco. El otro eje es Chancay, Guaralacos, que también llega a Cerro de Pasco. El otro eje es Lima Canta, que llega a Pasco. El otro eje es la carretera central, que también está Guarochirí, sí, y es parte de la región Lima. Y el otro es Cañete, Yauyos, Chupaca, que llega a Junín. Esos 5 grandes ejes o corredores transversales es el sueño que nosotros planteamos, y cuando se crea la mesa de lucha contra la pobreza, en el primer plan de desarrollo concertado que hicimos con todos los líderes de las 9 provincias, determinamos que la primera gran tarea de cualquier líder debería ser pensar en los ejes transversales. ¿Usted consideraría las APPs para poder construir esas carreteras? Por supuesto, ¿no? La primera APP que se hizo a nivel nacional fue la que hicimos nosotros justamente para crear la carretera que ahora se está construyendo. El tramo Churín-Ollón se hizo con una APP cuando yo estaba en la gestión de presidente. Y justamente con las empresas mineras, lideradas por Roque Benavides, logramos hacer el sueño. Y recuerdo que cuando se inauguró la carretera, yo ya había dejado la gestión, y Roque Benavides dijo públicamente en Ollón, disculpe presidente, refiriéndose al actual presidente, pero esta obra no hubiera sido posible sin las anteriores autoridades. Y me mencionó mi nombre, porque él sabía que habíamos trabajado mucho para hacer realidad este sueño. Entonces nosotros, cuando ¿Qué carreteras están ahora pendientes? ¿Qué es lo que usted propone por ejemplo, facilitar? La carretera que nosotros hablamos, la que estamos comentando, va a llegar hasta ahora, hasta Ollón. Nuestro sueño es llegar hasta Huánuco y Pucallpa, para de ahí llegar a Brasil posteriormente. Sabemos que los otros estudios están avanzándose, pero hay que empujarlo un poco más, hay que hacer gestión para lograr en estos 4 años con seguridad de llegar hasta Huánuco o Pucallpa. En esta carretera, pero en la de Lima Canta, por ejemplo, que también está en ejecución y que nosotros participamos también con empresas privadas, con las empresas mineras. Una alianza con Pasco y lo hicimos con el presidente Pasco para que se haga realidad esa carretera también. Los estudios lo hicieron las empresas mineras, una parte. Entonces también hicimos una alianza pública-privada. Entonces ahora lo que pretendemos es llegar hasta Guayay y unirnos a la longitudinal de la sierra. O sea, los 5 ejes transversales llegaríamos a la longitudinal de la sierra o a la biocénica central.
seríamos la única región que sus 9 provincias llegarían a la Bioceánica Central. Ese es el sueño que tenemos y lo vamos a lograr. Esa es su propuesta. Ahora, Lima como región es una ironía, ¿no? La ciudad capital es una ciudad llena de habitantes, con mucha inversión, con una clase media importante, pero en el resto de Lima hay muchísima pobreza, hay cifras altísimas hasta de analfabetismo. Exacto. ¿Cómo atacar, cómo combatir esa situación? Bueno, precisamente la razón por la cual nos independizamos de Lima Metropolitana fue por eso. Habíamos visto que durante toda la República, todas las obras que se hacían en el departamento de Lima eran en Lima Metropolitana. Lima Metropolitana tiene 3.200 kilómetros, nosotros tenemos 32.000, somos 10 veces más grandes. Sin embargo, Lima Metropolitana tiene 10 veces más habitantes que nosotros, tienen 9 millones contra 900.000. Entonces, además la pobreza está en las provincias y distritos de Lima Provincias, mal llamada Lima Provincias, pero así se llama en forma un poco hasta despectiva, se puede decir. Nosotros pretendemos cambiar de nombre y llamarle pues Departamento de la Independencia, otro nombre, porque consideramos que ya nos independizamos de Lima al crear el gobierno regional de Lima. Y según la ley, según la Constitución y según la ley de bases, solamente se crean gobiernos regionales en los actuales departamentos. Si somos un gobierno regional es porque somos el departamento de Lima, porque Lima Metropolitana se elevó de categoría como ciudad metropolitana y hemos quedado como departamento. Pero eso no lo saben ni siquiera muchos congresistas. Entonces lo que pretendemos es cambiar de nombre al departamento. ¿Sabe por qué? Cuando la cooperación internacional quiere invertir en Lima, dice, no, Lima en promedio no es pobre. Claro, si tiene 9 millones contra 900.000, claro, es imposible que tengamos pobreza, aunque lo tengamos. Y tenemos. Y tenemos. Por eso es que queremos independizarnos para que la cooperación internacional pueda invertir también en Lima Provincias, porque realmente hay pobreza. Nosotros comenzamos a trabajar mucho lo que son represas en la zona altoandina en la primera gestión. Comenzamos a ver las carreteras transversales. ¿Por qué? Las represas, porque nos permite ampliar la frontera agrícola. Y uno de los grandes problemas que tiene Lima, la provincia de Lima, es que los jóvenes se vienen a la costa, porque no tienen oportunidades en la zona andina. Y no tienen oportunidades porque no hay terrenos. Pero si se aumenta la frontera agrícola, si se mejoran la siembra y cosecha de agua a través de represas, canales, podemos tener la oportunidad de ampliar la frontera agrícola y los jóvenes podrían quedarse en la zona y evitar la migración. Eso va a posibilitar disminuir la pobreza. Y el otro factor que va a disminuir la pobreza, y ya lo está haciendo, son las carreteras. Porque si logramos que todas las transversales lleguen hasta la Bioceánica Central, que lleguen de la sierra, va a posibilitar que muchos flujos vengan de turismo y de movimiento económico se va a generar por las vías de comunicación. Entonces, ese es el camino que encontramos para crear riqueza a través de corredores económicos. Además, está demostrado que cuando se tienden caminos, cuando se construyen carreteras, la gente empieza a poder salir y a poder trasladar sus productos. Exacto. Y eso entonces eleva inmediatamente las posibilidades de los peruanos más pobres. Pero también hay desnutrición infantil. Exacto. Además de pobreza, hay desnutrición infantil y analfabetismo. Entonces, eso obliga, ¿no es cierto? Implica y obliga una estrategia para rescatar por lo menos la desnutrición infantil. ¿Cuál sería su estrategia? Hay varias formas. Primero, hay una serie de, la chispita que le llaman, que se van en los alimentos que permiten disminuir la desnutrición. Pero también... No disminuye la desnutrición, la chispita también combate la anemia. Combate la anemia. Pero no la desnutrición. Pero con eso se disminuye de todas maneras en algo. Pero lo más importante, ¿sabe qué es? La cultura, la preparación de la gente. Yo recuerdo que un artículo del ex ministro de Economía Carranza, donde habían bajado la desnutrición y también la anemia, precisamente porque había un alcalde que visitaba casa por casa y solamente diciéndole, usted tiene que vacunar a sus niños, tienen que lavarse las manos, o sea, dándole indicaciones, mejoró notablemente la desnutrición. Y dijo, solamente con preparación y capacitación a las madres. Entonces, lo que tenemos que hacer es todo. Primero, ver la forma de cómo llegar con alimentos a las zonas más deprimidas y también, lógicamente, a través de la capacitación y preparación a los padres y a las familias. Y en el caso de la educación, ¿de dónde o cómo haría usted para que los chicos de Lima, de la Lima más con mayor mala suerte, para decirle de alguna manera, más alejadas, digamos,
Sí, pues que a usted no le gusta la palabra provincias, a los provincianos no nos gusta, ¿no es cierto? No, Lima provincia, digo. Lima provincia como Lima, como la, aparte, ¿no? Claro. Muy bien, pero ¿cómo hacer para que los chicos tengan las mismas oportunidades? Las escuelas, los colegios, incluso las universidades, ¿cómo ponerlas al mismo nivel? Mire, uno de los grandes problemas que hay digamos, en las zonas rurales, sobre todo las andinas, es que los profesores no trabajan los 5 o 6 días. Normalmente 3 días trabajan y un profesor tiene varios salones al mismo tiempo. Entonces, eso va a ser imposible que mejore la calidad educativa. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de tener colegios mejor equipados, con tecnología, en ciudades intermedias, con alojamiento para que vengan de las zonas más deprimidas y estén de lunes a viernes o por lo menos unos días a la semana, para que los niños que tengan el alimento, que se puede coordinar con los alcaldes y con los padres de familia, tengan alojamiento, tengan una mejor educación, y los sábados o viernes se van a visitar a sus padres a las zonas alejadas. Pero tienen una mejor educación porque tendrían laboratorios, tendrían todo. Ahora, cerrar un colegio a veces es problemático, los padres no quieren, pero si ven que un colegio que está a eso cierta se llama distancia, educación en alternancia. Exacto, en alternancia. En alternancia. Exacto, ¿Y con quién ha usted coordinado para establecer ese método que, por cierto, sí, ha tenido enorme éxito en Mire, muchos nosotros, lugares? por ejemplo, tenemos la ventaja de que con Cáritas tenemos una buena relación. Y Cáritas precisamente lo aplica, eso encanta, y queremos trabajar con ellos coordinadamente y también, lógicamente, con las empresas privadas, porque aquí todos tienen que involucrarse. Y sobre todo en las zonas andinas están las empresas mineras, que ellos también tienen que involucrarse en el apoyo social, ¿no? En la responsabilidad social. Lo hacen a veces, pero en forma aislada. Tenemos que coordinar esfuerzos y trabajar en equipo. Por eso decimos nosotros que tenemos que trabajar coordinadamente con los alcaldes provinciales y distritales. El gran problema es que a veces hay gobernantes que porque el alcalde provincial o distrital no es de su partido, no coordinan. Y eso es malo. Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos la gestión anterior, trabajamos con todos los alcaldes, incluso hicimos transferencias sin ver el color político. Porque cuando uno asume la responsabilidad, se pone la camiseta de la región. Ya no es el color del partido político. No. En cambio, ahora sí vemos eso. Hay mucha diferenciación entre los que no son de su partido político, no reciben recursos. Y eso es lo peor que puede suceder en un gobernante. Hay hospitales, señor Chuy, hay hospitales en Huaral, en Huacho, en Barranca y en Cañete. Sin embargo, las personas cuando se enferman, las personas que viven en esas zonas, cuando se enferman, tienen que venir a Lima. ¿Por qué? A ver, ¿Qué haría usted? ¿Implementaría mejor los hospitales? ¿Contrataría buenos médicos? Lo que ha pasado es lo siguiente. Los hospitales de la zona que usted ha mencionado, de las 4 grandes provincias, son hospitales que están en una categoría de hace 30 o 20 años. La población ha crecido enormemente y además con la Panamericana tenemos las 4 provincias una serie de accidentes permanentes y tienen que ser atendidos precisamente en los hospitales. Entonces, ¿qué está pasando? Que no están en el nivel que corresponde. Yo recuerdo que en una oportunidad cuando estaba el señor Barrios en el Seguro Social, yo un día le dije, usted no sabe la cantidad de accidentes que hay, usted no sabe cómo mueve el hospital de Huacho, por ejemplo. Yo estoy seguro que merece estar en categoría superior. Fuimos a su oficina, llamó a los técnicos y dijo, efectivamente, mueve mucho más que hospitales que están en categoría superior. Hay que elevar de categoría. Igual sucede con los hospitales del MINSA. Tenemos que elevar de categoría y para eso se hace un perfil, se hace un expediente y en el perfil se dice al Ministerio de Economía, mire, voy a elevar de categoría y al elevar de categoría necesito más recursos. Y si me aprueban el SNIP, ya estoy aceptado. Nosotros dejamos eso ya en proceso. Esta gestión no lo ha avanzado. Entonces, no lo ha avanzado. No lo avanzaron. Tenemos que volver a retomar eso. ¿Para qué? Para que los hospitales suban de categoría. Y al subir de categoría hay más recursos, más profesionales. Pero además hay otro problema. Las postas no están equipadas. Entonces hay ciudadanos que como no hay equipamiento en las postas se van de frente al hospital. Y colapsan el hospital. Entonces el anillo de contención para los hospitales son las postas y los centros de salud. Hay que potenciar las dos para que no lleguen de frente a los hospitales, sino primero vayan al primer anillo de contención que son las postas médicas. Muy bien. Le agradezco mucho que haya venido y espero haber ayudado en algo a los electores y a sus electores para saber si es que realmente vale la pena que apuesten por usted. Gracias también a usted. Ojalá por Lima que las autoridades nuevas sean personas que realmente respondan, ¿no es cierto?, a las necesidades de los pobladores. Porque no es lo que hemos visto en los últimos 4 años, desgraciadamente. Muchísimas gracias por venir. Muy amable. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con Jesús Raimundo
para hablar de Jaime Guardia, el cultor de nuestra música andina. Jesús Raimundo va a contarnos más sobre él.